Gracias, Señor, por todo. Alabado sea usted en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 5 a 9. Bueno, anteriormente hemos visto que Dios nos dice que en el ámbito familiar incluso debemos someternos a las autoridades impuestas por Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. También da consejos a los maridos como amar a sus mujeres, ¿cierto? A los hijos, cómo obedecer a sus padres, y también a los padres, ¿cierto? Cómo tratar o criar a sus hijos. Pero también habla en el ámbito siervos y amos, ¿cierto? En el contexto del pasaje. Miren lo que dice el verso 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Sabemos, ¿cierto?, que en el contexto histórico de este libro, a la iglesia se añadían todo tipo de personas, ¿cierto? Personas con alto estatus social, ¿cierto? Personas con bastante poder económico, o personas pobres también. Habían esclavos, ¿cierto?, en aquellos tiempos, y se unían a la iglesia amos como también siervos de aquellos amos. Entonces lo que Pablo hace es enseñar, ¿cierto?, a la iglesia cómo se debían tratar los unos con los otros. De hecho, en un pasaje en Gálatas él dice que en el Señor no hay judío ni griego. Recuerdan que los judíos menospreciaban a los gentiles, ¿cierto? Entonces dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. O sea, tienen que entender que en el Señor son uno, y cuando se reúnen como iglesia son uno y son iguales. Y no solamente como iglesia, sino afuera son iguales delante de Dios, a pesar de que hay distintos roles y distintas funciones. No hay hombre ni mujer. Recuerden que los hombres también menospreciaban a sus mujeres en ciertas artes. Entonces Pablo trata estas cosas aquí en la iglesia de Éfeso. Inaudito ver, si estuviéramos en el contexto histórico de aquellos tiempos, es algo inaudito lo que Pablo hace, de hablar acerca de las mujeres y darle un valor importante a las mujeres en aquellos tiempos, ya que los varones lamentablemente menospreciaban a las mujeres. Y también es inaudito ver que él dirige una carta escrita, ¿cierto?, o en un papel escrito, ¿cierto?, se menciona a los siervos o a los esclavos de este tiempo, porque ellos no eran dignos para mucha gente ni siquiera de ser mencionados en un escrito público. Entonces era algo que realmente iba a causar un impacto en la sociedad, en la iglesia, en aquellos tiempos. O sea, si estuviera, me imagino y pienso en la primera vez que se leyó esta carta en la congregación de Éfeso, tiene que haber sido algo realmente impactante para la gente, incluso para los miembros de la iglesia de aquellos tiempos. Entonces, hermano, una de las instituciones más terribles en el mundo pagano, ¿cierto?, fue la de la esclavitud. No sé si ustedes han estudiado un poco o saben algo acerca de la esclavitud que se llevó a cabo por muchos siglos. Se calcula, hermano, que en el Imperio Romano unas 60 millones de personas eran esclavas. En el Imperio Romano de aquellos días, 60 millones de personas eran esclavas. Dentro de ello había gente que trabajaba como sirviente, ¿cierto?, dentro de los hogares, trabajadores manuales, ¿cierto? Pero había también otros que habían adquirido más educación, incluso trabajaban como doctores o profesores, pero eran esclavos. Tenían, incluso muchos de estos esclavos tenían más cultura, más educación que sus propios amos. Pero aún así, estos hombres eran esclavos. Los esclavos, hermanos, eran vistos como instrumentos de trabajo y solo un poco superior a los animales. Así eran vistos. Solamente como instrumentos de trabajo y un poco superiores a los animales, pero inferiores al resto de los seres humanos. Así eran vistos. Imagínense cómo era la esclavitud en aquellos tiempos. Los hijos de los esclavos eran propiedad de los amos.
Por ejemplo, si yo siendo esclavo tenía un hijo, era propiedad de mi amo. Y él decidía qué hacer con ese hijo, si se lo quedaba, ¿cierto?, para ponerlo bajo la esclavitud, o como un gatito, ¿cierto?, cuando un amo decía, lo ahogaba. Él decidía qué hacer con ese niño. Obviamente habían buenos amos, habían hombres que trataban bien a sus siervos, ¿cierto? No eran todos los casos que pasaba esto. Pero hablando del contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en ningún pasaje se condena la esclavitud, ¿cierto? Usted no encuentra ningún pasaje en la Biblia donde se condene este hecho tan cruel. Ni tampoco hay otro que lo promueva, ¿cierto? No hay pasaje ni que condene la esclavitud ni que promueva la esclavitud. Simplemente la palabra de Dios la tolera, ¿cierto? Y muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué la Biblia no condena este hecho tan cruel que se vivía en aquellos tiempos? ¿Por qué no se pidió? ¿Por qué Pablo no pidió, en vez de hablar de la relación entre siervo y amo, por qué él no pidió que los amos liberaran a los esclavos? ¿Por qué no dijo usted ahora que son creyentes, por qué no liberan a sus esclavos, a sus siervos? Y quisiera mencionar dos razones. Dos razones de por qué la Biblia no habla de eso, o no lo dice de esa forma. Número uno, porque la esclavitud no podía abolirse, hermanos, de un día para otro. La esclavitud no podía abolirse de un día para otro. Como les dije, en las ciudades romanas de aquellos tiempos había incluso más esclavos que personas libres. Había más esclavos que personas libres. Entonces no se podía abolir de un solo golpe. La sociedad de aquellos tiempos, ¿cierto?, la economía de aquellos tiempos, todo hubiera sido destruido si se hubiera abolido inmediatamente. Si los cristianos hubiesen liberado a sus esclavos, en el caso de los amos, los hubieran sentenciado o condenado a ellos al desempleo y a morirse de hambre. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué la Biblia no les dice, ¿cierto?, inmediatamente a los amos dejen a sus esclavos libres, ¿cierto?, a los siervos libres? Porque hubiera causado un estrago en la sociedad de aquellos días. Y segundo, hermano, porque la iglesia no estaba llamada y no está llamada a producir cambios políticos y económicos. La iglesia no está llamada a eso. No está llamada a transformar el sistema que está imperando en estos días, por ejemplo. Nosotros no estamos llamados a eso, a sacar la presidenta que está, ¿cierto?, y poner otro. No. No es el propósito de la iglesia y no era el propósito en aquellos tiempos. Es por eso que la Biblia no habla acerca de eso. El cristianismo, hermano, debía obrar transformando el corazón de los hombres desde dentro hacia afuera. Amén. El cristianismo, el evangelio opera de esa forma, transforma el corazón del hombre para que el hombre vaya, ¿cierto?, y sea luz en la sociedad, ¿cierto?, o en el sistema en que él está. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo entonces? El cristianismo lo que hizo fue establecer los principios que a la postre provocaron la abolición de la esclavitud. Amén, en los años o en los siglos siguientes. Eso es lo que hizo realmente el cristianismo. Vemos, ¿cierto?, ya en el siglo XVIII que por la influencia de predicadores como John Wesley, ¿cierto?, George Whitefield, entre otros hombres también, ¿cierto?, vemos que se logró que fuera abolida la trata de esclavos negros en Europa en aquellos tiempos. ¿Cierto? La influencia del cristianismo, la influencia de los principios. Entonces el cristianismo, hermano, venció finalmente. No sé si ustedes recuerdan que el escritor de Sublime Gracia, ¿cierto?, John Newton, era un mercader de esclavos, ¿cierto? Él iba al África en sus barcos, ¿cierto?, y traía esclavos y los vendía en Europa. Esa era su vida antigua sin Cristo. Pero hasta que conoció la gracia del Señor, y luego sabemos que escribió, fue un pastor, ¿cierto?, y escribió este precioso himno que nosotros conocemos como Gracia Admirable. Entonces el cristianismo venció, hermanos, pero obrando desde dentro del corazón en las personas, estableciendo los principios que a la postre, ¿cierto?, iban a abolir la esclavitud. Entonces lo que Pablo hace énfasis en estos capítulos es que un cristiano, recuerdan cuando hablamos de la llenura del Espíritu, los versículos anteriores, en el capítulo anterior, hará cambios profundos, hermano, en la relación entre esposo y esposa. Por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, el marido amada a vuestras mujeres, lo que leímos en los versículos anteriores. Hará un cambio también en la relación padre e hijo. Esos cambios lo hace el cristianismo. Hace un cambio en la relación padre e hijo y también en la relación siervos
y amos. Amén. Entonces, como les dije antes, es algo sorprendente lo que hace Pablo aquí, inesperado para la gente y para la sociedad y para la cultura de aquellos tiempos. Porque Pablo está tratando a los siervos, ¿cierto?, a los esclavos, al mismo nivel que a sus amos. Entonces era algo realmente sorprendente para ellos. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes también debemos entender que ante los ojos de Dios somos todos iguales. Amén. Todos iguales. Dios no hace acepción de personas. Incluso lo vemos, que ya no hay esclavitud. Hoy día vemos esa diferencia que se hace entre el empleador y el empleado. Y a eso lo vamos a aplicar hoy día, este texto. ¿Cierto? Vemos esas diferencias que se hacen hoy día, ¿cierto? Cuando gente con más recursos, quizás con más posiciones, se cree más que aquellos que son o que están bajo su cargo. Creen que por el hecho de pagar un sueldo, ¿cierto?, tienen el derecho de tratar mal a la gente. Eso no, eso es antibíblico, porque ante Dios somos todos iguales. Entonces, hermano, el cristianismo implantó un nuevo estilo de vida en todos los aspectos, incluso, hermanos míos, en el ámbito laboral. Amén. En el ámbito laboral. Aunque hoy vivimos en otros tiempos, ¿cierto?, no en el tiempo que fue escrita esta carta, podemos sacar, hermanos, enseñanzas de este pasaje, ¿cierto?, que habla acerca de amos y siervos. Y eso es lo que vamos a hacer, aplicarlo a nuestros días. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos míos, aquí el deber de los siervos. ¿Qué deber tenían los siervos, ¿cierto? O qué deber tienen, en este caso, hoy día lo vamos a aplicar a los empleados, ¿cierto? Aquí varios son empleados. Yo también fui empleado secular, hoy sirvo al Señor, ese es mi trabajo, ¿cierto? Pero varios son o fueron, ¿cierto?, en algún minuto empleados dentro de algún trabajo, ¿cierto?, y estuvieron bajo la autoridad de algún jefe. Entonces vamos a ver cuál es el deber de aquello. Versículo 21, hermanos míos. Ahora enseñamos el otro día que los cristianos debemos respetar en los cultos pasados las líneas de autoridad establecidas por Dios. Dios estableció autoridades en este mundo y nosotros los creyentes debemos respetar aquellas autoridades que han sido establecidas por Dios. Amén. Amén. Entonces, nos gusten o no nos gusten las autoridades que han sido puestas por Dios, han sido establecidas. Amén. Si tenemos hoy día una presidenta, ¿cierto?, nos guste o no nos guste, fue establecida por Dios. Y ella merece nuestro respeto. Amén. Versículo 21 de Efesios 5, para mostrarles algo, por favor. Efesios 5, 21, para recordar lo que vimos antes. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí comienza la idea de este pasaje. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y explicamos que este pasaje quiere decir que nosotros debemos someternos a las autoridades que han sido puestas para nosotros por Dios. Y ahí comienza a dar una lista: las casadas, los maridos, ¿cierto?, los padres, los hijos, y luego los siervos y amos. Y hermano, la Biblia dice en este pasaje que los siervos deben obedecer a sus amos terrenales. Versículo 5, ahora sí, del capítulo 6, verso 5 del capítulo 6, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El hecho, hermano, de que seamos libres en Cristo Jesús, ¿cierto?, no limita el hecho de obedecer las líneas de autoridad que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en este mundo en que nosotros vivimos. El amo, sabemos que el amo verdadero nuestro está en los cielos, ¿cierto? Amén. El amo superior de todo, ¿cierto?, está allá arriba, en los cielos, en la gloria, nuestro Padre celestial. Pero los siervos o los empleados, en este caso, en este mundo, los que tienen jefes en este mundo, deben respetarlos, porque Dios así lo estableció. Amén. Porque Dios así lo estableció. Y esa obediencia se debe, ¿cierto?, a la palabra de Dios, porque Dios así lo dejó escrito en su palabra. Hermano, la falta de respeto en cualquier área de la vida, a cualquier autoridad, ¿cierto?, en esta vida, es una falta a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Amén. Si a usted le falta el respeto a sus padres, si a usted le falta el respeto, ¿cierto?, a su cónyuge, si a usted le falta el respeto a un carabinero, si a usted le falta el respeto a los que en el colegio a un profesor, usted está faltando a la palabra de Dios y desobedeciendo a lo que Dios dice en su palabra.
Nosotros como creyentes, hermanos, debemos cambiar la sociedad, ¿cierto?, de dentro hacia afuera. No estamos llamados a hacer un cambio político. Estamos llamados a influir nosotros como creyentes en la sociedad. Amén. A que la gente vea esa luz en nosotros como creyentes. Y para eso debemos someternos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo debo someterme a las autoridades superiores. Amén. Un padre es autoridad. Un profesor en colegio de un niño es autoridad. Un carabinero es una autoridad. No debo enseñar a mis hijos a faltarle respeto a los carabineros. Lamentablemente padres les enseñan a faltarle respeto. No importa que usted lo conozca y sea la peor persona del mundo que existe, ¿cierto?, cuando está en su casa. Pero él cuando tiene traje es un carabinero. Y usted debe respetarle. Hermanos, si el jefe es malhumorado, es desagradable, es pesado, ¿cierto?, no por eso estoy exento de la responsabilidad de cumplir yo como empleado, en el caso de los que trabajan. No porque mi jefe sea así o acá, ¿cierto?, yo estoy exento de cumplir mi rol como empleado. Tú debes y yo debo respetar la autoridad que está sobre mí. Y eso es lo que dice la Biblia. Siervos, ¿cierto?, obedeced a vuestros amos terrenales. Porque hay uno que es superior a todos, ¿cierto?, que es el celestial. Pero aquí está hablando de los amos terrenales y dice obedecer. Y aún a los cristianos dentro de la iglesia. Habían siervos y amos. Imagínense. Dice, ustedes obedezcan a vuestros amos terrenales. No importa cómo sea. No importa que sea malhumorado. No importa que sea pesado, ¿cierto? Porque lo encontramos terrible a los jefes. Usted le debe obediencia. Usted está bajo su supervisión. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Verso 18. Primera de Pedro capítulo 2, verso 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto, ¿está ahí, cierto?, a vuestros amos. Mira lo que dice ahora: no solamente a los buenos y afables. ¿Se da cuenta de lo que dice la Biblia? Lo que estamos hablando recién. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Y mira lo que dice ahora, y mira cómo lo compara la Biblia. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Se da cuenta cómo lo compara la Biblia con el ejemplo de Cristo? O sea, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermano, el Evangelio de la Prosperidad dice: pare de sufrir. Cristo dice: ven y sufre por mí. Amén, sigue mis pisadas, sigue mi ejemplo, sabiendo que los mismos padecimientos están sufriendo nuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Ese es el llamado. Recuerda el llamado a Pablo cuando Pablo fue llamado, ¿cierto?, valga la redundancia, por el Señor para predicar el Evangelio. Dios le dice a Ananías que le es necesario, él le mostrará a Pablo cuánto es necesario sufrir o padecer por su nombre. O sea, no le dice: Pablo va a venir y va a tener una vida, pero ahí tirado en la playa, ¿cierto?, descansando toda su vida. No, Dios le va a demostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces dice la Biblia: qué gloria tienes si pecando eres abofeteado. Pero si eres abofeteado haciendo lo bueno, ¿cierto?, y lo soportáis, eres aprobado delante de Dios. Pero dice el verso 18 que no solamente debemos respetar a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cierto? Lo que hemos estado en el ámbito ahora sabemos que hay jefes. ¿Cierto? Una vez me tocó un gerente de una empresa, una automotora en que yo trabajaba. Bueno, insoportable, realmente insoportable. Arrogante, orgulloso, miraba a la gente en menos. ¿Cierto? Una vez fue tan humillante para mí, una vez que hizo una fiesta de celebración de inauguración de un tema ahí, y yo ya estaba entregando la invitación a todos los trabajadores, y yo era administrativo, o sea, no era
tampoco cualquier persona ahí dentro del personal. Él siempre me tenía confianza para manejar y me pedía que yo estacionara su auto. Era el único que lo hacía en aquel tiempo. Y yo juraba que me iba a invitar también. Y de repente me llaman yo pensaba para invitarme a la fiesta. Y me dice que yo ese día tenía... Oh, fue realmente humillante. Humillante saber que yo tenía que ir a acomodar los autos. Entonces dijeron como a 3 más. Y toda la gente que llegaba, ¿cierto? Yo tenía que tomar su auto y ir a acomodarlo. Entonces fue realmente humillante, pero uno debe obediencia. Amén, y tiene que hacerlo. Y tuve que hacerlo, ¿sabes? Aunque no quería, ¿cierto? No recuerdo si lo hice con buena o mala actitud, pero realmente tenía que hacerlo. Amén. Entonces, uno dice en la Biblia que tienen que someterse incluso a aquellos que son difíciles de soportar. Amén. En el ámbito laboral también tenemos que aprender aquello, sabiendo que tenemos un Dios que es justo. Amén. La Biblia dice entonces que debemos someternos en el temor de Dios. Pero debemos también, hermanos, tener conciencia de la autoridad. No solamente en el ámbito laboral, sino en todo ámbito. Un carabinero quizás, yo no le trabajo a él, ¿cierto? Yo no estoy en la empresa del carabinero, pero cuando está en la calle yo le debo respeto. Es importante tener esa conciencia. Y no solamente cuando estoy enfrente de la autoridad, sino cuando la autoridad no está también. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo obedecer a los amos terrenales? Este pasaje nos dice, mire, Efesios, vuelva, a Efesios 6. ¿Cómo obedecer a aquellos amos terrenales? Versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esta expresión, con temor y temblor, no se refiere a que nosotros debemos recibir ciertas humillaciones y sentir un miedo terrible contra nuestros jefes. No, sino lo que nos está diciendo, lo voy a explicar con otro pasaje para que lo podamos entender, es que debemos reconocer a la autoridad suprema como una autoridad, ¿cierto?, impuesta por Dios, al cual nosotros le debemos temor y temblor. Amén. No es a la autoridad a la que debemos temor y temblor, a ellos le debemos respeto, es a Dios a quien le debemos temor y temblor. O sea, vivimos en la presencia de Dios, ¿cierto? Y esa autoridad que está delante está puesta por Dios. Cuando nosotros vemos una autoridad, debemos ver a Dios, porque Dios la ha impuesto. Miren lo que dice Colosenses, vaya a Colosenses, con ese pasaje quiero aclarar este versículo. Colosenses capítulo 3. O sea, el temor y temblor no es por la persona que está delante de nosotros, porque nosotros no debemos temer a ningún ser humano. Es porque por Dios ha sido establecida y a Él le debemos el temor y el temblor. Capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, ¿qué dice? Temiendo a Dios. O sea, ¿cómo debo yo obedecer? Temiendo a Dios, viendo a Dios en aquella autoridad, ¿cierto?, que por Dios ha sido establecida para mi vida. Entonces, como le dije, el temor no va al ser humano, sino al Dios vivo y verdadero que ha puesto esa autoridad. Es por eso que debemos servir con temor y temblor, sabiendo que estamos obedeciendo primero a Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que a través del trabajo debemos honrar a Dios. El trabajo no es simplemente para tener más lucas. El trabajo también, y en primera instancia, debe ser para honrar a Dios, para hacer reverencia a Dios, siendo obedientes, sometiéndonos. ¿Qué más dice el verso 5, hermano? Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué más dice? Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Un corazón sencillo es un corazón sincero. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Con sencillez de corazón, con sinceridad de corazón. Como a Cristo, significa que no importa el trabajo que usted esté haciendo, ¿cierto? Usted está sirviendo a un amo celestial. Amén. Amén. No importa el trabajo. Usted está sirviendo a un amo celestial. Mire, vaya nuevamente a Colosenses 3. Quiero mostrar algo que dejamos pasar delante de ahí. Colosenses 3.
Versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Mira qué importante es eso, no sirviendo al ojo. O sea, que cuando el jefe esté en la oficina o no esté, yo debo servir de la misma forma, porque yo no sirvo al ojo. Debo trabajar de la misma forma, porque Dios, al quien yo sirvo, Él sí me está mirando. Amén. Amén. Algunos cuando se va el jefe, ¿cierto? Todo, ya a dormir un rato. No, no estoy sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cierto? Algunos cuando está el jefe hacen de todo, porque quieren agradar a los hombres. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y miren lo que dice ahora, hermano. Esto es importante, el verso 23. Amén. Y todo lo que hagáis, miren el contexto que está en ese versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Y qué dice? Como para el Señor y no para los hombres. Así debo ver yo mi trabajo. Amén. Y todo lo que haga, no solamente mi trabajo, todo lo que haga, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Esa es la teología bíblica respecto al trabajo. Amén. Lo que Dios enseña acerca del trabajo. Todo lo hacemos para el Señor, hermano. Si usted hace todo para el Señor menos el trabajar, ¿cierto? Entonces hay un problema en usted. Porque toda la vida del cristiano gira en torno al Señor. Amén. Entonces a veces perdemos el rumbo de nuestra vida y nuestro trabajo lo tenemos solamente para surgir, para tener dinero, y trabajamos y trabajamos y trabajamos y no vemos que es para el Señor lo que estamos haciendo. Entonces cuando trabajamos, hermanos, debemos someternos a la palabra del Señor y a lo que Dios dice acerca del trabajo en su palabra. Nosotros somos siervos de Dios, de Cristo, las 24 horas del día, hermano, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Amén. Somos siervos de Jesucristo. Y todo lo que hago, esos 365 días de la semana, del año, esos 7 días de la semana, esos 24 horas del día, ¿cierto? Debo hacerlo, incluso el trabajo, debo hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y saben lo que hago así? Estoy dejando el nombre de Cristo en alto. Porque yo cuando hago las cosas para el Señor, ¿cierto? Las hago feliz. Si soy un cristiano que ama al Señor. Me esfuerzo como para el Señor. Me motivo como para el Señor. Y no me importa si mi jefe me está viendo o no. Yo lo hago para el Señor. Para que el nombre de Cristo, incluso a través de mi trabajo, que es el contexto, sea glorificado. Versículo 6. Dice en Efesios 6. Y dice lo mismo que Colosenses. Mire. No sirviendo al ojo. ¿Cierto? Efesios 6:6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, hermano. Lo que usted está haciendo en su trabajo, al obedecer, al no servir al ojo, es la voluntad de Dios. Un hombre que trabaja, hermano, con una mujer que trabaja con la motivación correcta, en este caso un hombre, va a servir o va a rendir y va a esforzarse de la misma forma cuando el jefe está y cuando no está, porque lo hace con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? La gloria de Cristo. Amén. Entonces no le importa si el jefe está o no está. Él lo hace por la motivación correcta. Y esa motivación es que Cristo sea glorificado. Es ser excelente en todo lo que Dios le ha dado. Él no roba tiempo para sus cosas cuando está trabajando. Amén. Porque el sacar la vuelta, hermano, dentro de un trabajo es robar el tiempo que usted ha pactado con un empleador. Porque usted ha pactado ese tiempo. Usted ha pactado trabajar 8 horas y usted una de esas horas se pone a hacer algo para usted. Usted está robando el tiempo si no está con el permiso del jefe. Entonces, a veces, hermanos, somos más ladrones de lo que nos imaginamos. Estamos robándole, ¿cierto?, a alguien el tiempo que pactamos, ¿cierto?, por un sueldo. Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, debe ser de corazón, como para Dios y no para los hombres. No se deje llevar usted como creyente por la mediocridad. Amén. No se deje llevar por el pensamiento mediocre. Eso es pecaminoso. Si le toca preparar un café, ¿cierto?, en el trabajo, o diseñar un megaproyecto,
hágalo con conciencia y hágalo bien, para la gloria de Dios. Amén. No porque quizás preparar un megaproyecto es más importante que un café, yo el café lo voy a hacer mal. Amén. Debo hacerlo con conciencia y para la gloria de Dios. La gloria de Cristo está en juego. Usted está dando testimonio de Jesús con lo que usted está haciendo. Hermano, no trabajamos, no lo hacemos para llenar nuestros bolsillos. Entienda eso. El trabajo bíblico, ¿cierto? No es simplemente para llenar su bolsillo, aunque usted es remunerado, obviamente, porque usted necesita el sustento, ganarse el sustento, sino que es para la gloria de Dios. Amén. Dice la Biblia que los que quieren enriquecerse, así dice, los que quieren, no dice los que son ricos, los que quieren enriquecerse, los que tienen ese deseo en su corazón, ¿qué dice? Caen en tentación y lazo. Siempre cuando una persona pone sus ojos en la riqueza, hermano, es imposible que no se envanezca. Imposible. Caen en tentación y lazo, dice la Biblia. No dice pueden caer, ¿cierto? No dice eso el versículo. Dice caen en tentación y lazo. Entonces, hermano, cuidado con poner sus ojos de la riqueza. Si Dios lo prospera en su trabajo, dele la gloria a Dios. Amén. Amén. Puede hacerlo. Por supuesto, si usted lo hace con la motivación correcta, a lo mejor usted va a ser ascendido, ¿cierto? Porque usted hace bien el trabajo para la gloria de Cristo. A lo mejor usted va a ser valorado por su jefe, porque usted lo hace para la gloria de Dios y lo hace bien. Y denle la gloria a Cristo si Dios le bendice. Amén. Si Dios le prospera en su trabajo. Pero no debemos trabajar para llenar nuestro bolsillo. Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende lo que quiere decir la palabra de Dios? Entonces haga las cosas sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, con alegría, de buena voluntad. No por ambición, no por querer ganar algo a cambio, sino para la gloria de Cristo. Versículo 8. Miren lo que dice ahora. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, miren lo que dice ahora, eso recibirá ¿de quién? ¿De su jefe? Del Señor. Sea siervo, o sea, no se da cuenta de su trabajo, su Padre Celestial, que es justo, Él sí se da cuenta. Amén. Amén. Y Él es el que retribuye según lo que cada hombre hace. La recompensa de Cristo es eterna. Si su jefe no lo vio, ¿cierto? Él vio, Cristo vio cada gota de su esfuerzo, Él vio el trabajo, Él vio su sudor, ¿cierto? Su jefe no lo vio, pero el que todo lo ve, Él sí lo vio. Y la recompensa de Él es mucho más grande. Amén. Amén. Entonces todo lo que haga, hágalo para Cristo, porque Él le va a recompensar. Cristo es el jefe supremo. Entonces la pregunta es, ¿se dirige usted cada día a su trabajo con esa actitud? ¿Con esa conciencia de lo que la Biblia enseña acerca del trabajo? Si su jefe estuviera aquí, los que trabajan, ¿qué diría? ¿Qué diría de ustedes? ¿Con qué actitud te van al trabajo? ¿Con qué actitud te hacen las cosas? Eso sería muy importante, ¿cierto? La opinión que tienen ellos, porque ustedes están reflejando a Cristo en el trabajo. Versículo 9, hermanos. Y esto nos lleva al segundo punto, el deber de los amos. No solamente la Biblia, y eso es bueno, ¿cierto? Hace el contraste. No solamente ve cuál es el deber de los siervos o empleados, sino también cuál es el deber de los empleadores, ¿cierto? Aquellos que Dios los puso en una posición. No significa que cada uno debe, por ejemplo, si la Biblia dice las casadas estén sujetas a sus maridos, si el marido dice amad a vuestra mujer, no significa que el hombre debe estar exigiendo a la mujer debe sujetarte a mí, y la mujer debe estar exigiendo al hombre debes amarme. No, la Biblia habla a cada uno de manera personal. Vea estos versículos como para usted. Usted debe comenzar a hacer cambios en su vida. Usted debe comenzar a practicar estas cosas en su vida. Amén. Yo debo hacerlo de manera personal, no para exigir al otro cosas. No es para que el siervo le exija al amo ahora o el amo le exija al siervo. No vaya usted cuando yo lea los deberes del amo, no vaya usted a exigir a su jefe estos deberes. No. Usted es el creyente, usted es el que debe cumplir con sus deberes primero que todo. Versículo 9. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él, para aquel Dios, ¿qué dice? No hay acepción de personas.
Hermano, lo que yo me imagino lo que pasó en la iglesia de Éfeso en el momento que se leyó esta carta, ¿cierto? Tiene que haber sido impresionante para ellos cómo Pablo trataba estas cosas, el deber de las mujeres, ¿cierto? Y el deber de los maridos. O sea, que no deben ser ásperos con sus mujeres, deben ser tiernos, ¿cierto? Deben entregarle amor, cosa que muchos maridos en la sociedad de aquellos tiempos no lo hacían. El deber de los hijos con los padres. Los padres, recuerdan cuando hablamos acerca de los hijos, tenían autoridad absoluta, no es como hoy día. En ese tiempo los padres tenían autoridad absoluta sobre sus hijos. Podían decidir aún la muerte de sus hijos. Hasta ese punto llegaba la cultura de aquellos tiempos. Entonces era impresionante ver versículos, o un escrito, una carta de Pablo diciéndole a la iglesia, padres, no seáis ásperos con sus hijos, no provoquéis a ira. Y más impresionante aún ver que Pablo está tratando la relación entre siervos y amos. Y diciendo, amos, nosotros somos iguales ante Dios. Él no hace acepción de personas. No miren menos a los esclavos. Haga con ellos lo mismo. O sea, si usted quiere respeto, da respeto también. No puede exigir lo que no da. Entonces, hermano, realmente fue sorprendente lo que Pablo escribió aquí. Y eso es lo que dice en el versículo 9, ¿cierto? Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo. O sea, igualdad, ¿cierto? Si quieren recibir respeto, traten ustedes también a sus siervos con respeto, ¿cierto? Un empleador, si usted es un empleador creyente, usted debe tratar con respeto si quiere respeto. Si tiene subordinados, respételos y considere sus necesidades, considere su bienestar. Asegure que las condiciones de trabajo sean justas para ellos, ¿cierto? Porque usted eso es lo que quiere para usted también. Miren lo que dice Colosenses 4. Vaya a Colosenses nuevamente. Colosenses 4:1. Amos, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Amén. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo, ¿qué dice? Que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, tú no eres la persona más importante de este mundo. Tú tienes un amo. Tú estás bajo el servicio de un amo que está en los cielos. Amén. Tú también eres un empleado, un esclavo, pero de Dios. Amén, de Cristo. Eso es lo que somos nosotros, todos como creyentes, hermanos. Esclavos de Cristo. Amén, siervos de Cristo. Estamos al servicio de Él, a lo que Él nos mande. Entonces esto es lo que enseña la Biblia, que el amo, ¿cierto? En este caso, el empleador debe tener o comportarse rectamente y justamente con sus empleados. Usted debe tener un buen trato. ¿No? Si usted un día llega a ser un empleador, ¿cierto? Los empleadores cristianos deben tener un buen trato con sus siervos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Miren lo que dice ahora, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. O sea, asegúrese de que sus empleadores reciban un trato digno, un trato considerado, como seres humanos. Amén. Con horarios dignos, con honorarios dignos, con los descansos correspondientes. Son seres humanos que tienen familia, ¿cierto? Algunos jefes no entienden que sus empleadores también tienen familia. Amén. Y quieren tenerlo hasta las tantas, ¿cierto? Y hermano, la vida familiar no la vale ningún peso de este mundo. Amén. Ningún peso de este mundo. Entonces deben tener un horario definido, un trabajo definido, un sueldo definido. El trato del empleador hacia los empleados debe ser también con amabilidad, debe ser gracias, por favor. Amén. Porque eso es lo que uno espera también, ¿cierto?, de los empleadores. Hermano, porque una persona le pague, ¿cierto?, a otra, no tiene el derecho de tratarlo mal. Amén. No tiene el derecho de abusar de él por darle un sueldo. Y recuerde que aunque usted sea dueño de algo, ¿cierto?, de una empresa, de algo, o un creyente sea dueño de algo, nosotros no somos dueños de nada. Porque Dios es el dueño de todo. Todo lo que tenemos es temporal. Es en este mundo solamente. Amén. Y todos somos empleados de Jesucristo. Todos es de Dios. Cristo era el líder, ¿cierto?, de los apóstoles, pero él no inspiraba miedo. Amén. Era un siervo. Era un siervo dentro de sus discípulos. Versículo 9 dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro
está en los cielos. Mira lo que es, sabiendo que el Señor tuyo es el Señor también de ellos. Amén. Y que para Él, ¿qué dice? No hay acepción de personas. Hermano, a Dios no le impresiona el auto que tengan las personas. No importa si usted tiene un Ferrari. Amén. A Dios no le importa dónde estudió, si estudió en Harvard, ¿cierto? En cualquier universidad prestigiosa. A Dios no le importa su estatus social. Cuando nos presentemos ante Dios un día, ¿cierto? Estaremos sin nada de este mundo. Así es, amén. Sin absolutamente nada. Usted no va a llevar, ¿cierto? Su cuenta bancaria al cielo. Así es, amén. Todos iguales ante Dios, dando cuenta por lo que hicimos en este mundo. Entonces, si Dios le puso en una posición, procure que sus trabajadores, las personas que están a su cargo, conozcan a Cristo. Amén. Conozcan a Cristo, que glorifiquen a Dios a través de su vida. Eso dará testimonio del poder del Evangelio. Hermano, tiene que un empleador, si hay un empleado, si hay un empleador cristiano, debe notar la diferencia entre un empleador que no tiene a Cristo a uno que tiene a Cristo. Debe notarse esa diferencia. Porque, hermano, si hay algo que Dios le indigna, es la acepción de personas. Si hay algo que Dios le indigna, y yo no soy comunista, no estoy de acuerdo con los principios marxistas, ¿cierto? Pero si hay algo que a Dios le indigna, es la opresión al pobre. Dios se preocupa del pobre, dice la Biblia. Dios lo castiga. De hecho, dice en un versículo, a Jehová presta el que da al pobre, ¿cierto? Y el bien que ha hecho, Él se lo volverá a pagar. Amén. Entonces, ¿qué impacto? Imagínense, ¿qué impacto tendría en una nación? Cristianos, ¿cierto? Empleados y empleadores practicando los principios bíblicos. ¿Qué impacto tendrían cuando los empleados salgan a trabajar para la gloria de Dios? Y que los empleadores también vivan, ¿cierto? Y traten a sus empleados para la gloria de Dios. Causaría un impacto tremendo en la sociedad, ¿cierto? Cambiaríamos la sociedad desde dentro hacia afuera. Sin tratar de hacer cambio político, sin hacer protestas. Amén. Haríamos cambios, porque eso es lo que hace el cristianismo, establece los principios, ¿cierto? Para vivir en la sociedad dignamente. Yo sé que muchos trabajadores lo hacen, he conocido a creyentes que lo hacen todo para la gloria de Dios. Pero debemos ser empleados y jefes para la gloria de Dios, y así muchos vendrán al conocimiento de Cristo. Amén, hermanos. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo le damos muchas gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Padre, por su palabra, porque usted nos enseña en todos los ámbitos de la vida, Señor, en todos los temas que podemos imaginar. Padre Celestial, usted nos enseña, aún en el trato, Señor, de trabajador, ¿cierto? Y cómo debemos ver el trabajo, Señor, como medio, Señor, no solamente para obtener recursos o para sustentar a nuestras familias, sino, Señor, algo que debemos hacer para su gloria. Padre, gracias por su amor y por enseñarnos estas cosas. Bendíganos y ayúdenos a practicar estos principios, por favor. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, les invito a ponerse en pie para cantar y también recoger las ofrendas. Mati, ¿quieres recogerla ahí? Ya, vamos a recoger las ofrendas, hermano, y cantar el himno que quedó pendiente. Yo sé a quién he creído. Amén, como dijo el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Himno 67 en la carpeta. Himno 67, yo sé a quién he creído. ¿Lo conocen, cierto? Sé porque la gracia del Señor me
Debe saber usted en quién ha creído, en un Dios poderoso, en un Dios soberano. Oramos para terminar, hermanos, que el Señor nos bendiga. Nos vemos a la tarde si nuestro Dios así lo permite. Hermano Héctor, por favor, despidan una oración. Amén. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, queremos darle gracias, Señor, por su gran amor y misericordia, Señor. Amén. Bendito Dios, quiero darle gracias, Señor, porque su misericordia son renovadas cada día, Señor. Padre mío, bendiga a nuestro pastor Gabriel, Señor, amén, a él, a su familia y cada uno de mis hermanos, Señor. Padre mío, por los que están enfermos también, Señor, obviamente, protégele, Señor, y los que no pudieron venir, Señor. Pero, Padre mío, también haya un peso en sus corazones, Señor, porque también nos enseña en su palabra, Señor, que sé que trabajarás. Y este día, Señor, queríamos guardarlo para usted, mi Señor, para honrar y glorificar su nombre, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, gracias por la esperanza que tenemos que un día vamos a estar con usted, mi Señor. Bendito Dios, ya nos conviene a nuestro hogar, Señor, y también, Padre, que el resto de días, Señor, estemos glorificando su nombre, Señor. Padre, gracias por todo, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar algo antes de irme, que se me vino a la mente mientras oramos, del sermón, para ir terminar enseguida y no quedarme con eso en el corazón. Uno debe obedecer a la autoridad, en este caso, empleador, cualquier autoridad, hasta que esa autoridad transgrede los principios bíblicos. Si su empleador le está mandando a pecar, a mentir, yo ya no puedo obedecer, yo tengo una autoridad suprema. Aún en el día del Señor, como decía el hermano en la oración, si mi empleador, ¿cierto?, me manda a trabajar un día del Señor, ¿cierto?, yo no lo voy a obedecer. Amén. Porque yo este día está santificado para el Señor. Amén. Entonces, cuando transgrede los principios bíblicos, entonces ahí hay un problema. Hasta ese punto yo debo obedecer a la autoridad. Mientras no me mande a pecar, ¿cierto?, está bien, yo debo obedecer. Pero si hay algún pecado en medio, yo ya no puedo obedecer. No importa que eso me cueste el trabajo. Eso.